Yo he buscado la confirmación oficial, permíteme decirlo de esta manera, María Luisa, desde las mismas autoridades de la razón por la que se le siguen dando contratos a RCU, esta empresa con ligas a Genaro García Luna en el gobierno de la Cuarta Transformación, yendo en contra incluso de la directriz, lo que pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se tuviera relación con los García Luna. Y yo no he encontrado todavía esa confirmación oficial. Sí, el maestro Jesús Lemus ayer nos confirmaba desde su investigación periodística, tenemos la versión, tenemos los documentos que tú nos habías señalado, existen contratos. ¿Qué debe de ocurrir desde tu perspectiva ante este caso? Mira, por razones de no entorpecimiento, ayer se comunicó conmigo un funcionario público que me lo dijo muy claro: tú tranquila y te tienes que mantener firme, porque de que están fingiendo en el mecanismo de protección que no pasa nada y que todo está bien, no es cierto. Ya empezó los movimientos. Y de que toqué intereses. ¿Por qué? Porque resulta que todos se benefician de esos contratos. Porque, lo vuelvo a repetir, los compañeros de Sin Embargo ya habían publicado algo, porque por ahí dijeron que otro compañero en el 2019 había publicado algo y nadie le hizo caso. Y también los compañeros de Sin Embargo, ellos, ustedes muy bien saben que hacen labores de investigación, también publicaron algo con nombres, todo como se debe de hacer una investigación, y nadie hizo caso. Porque, vuelvo a repetir, ¿por qué llamó la atención o mi atención del mecanismo de protección? Por lo que hizo el señor Jorge Ruiz, coordinador de operativos. ¿Por qué carajos no le dijo a nadie en dónde estaba Patricia Aguilar Romano, hoy libre, gracias a Dios? Y ¿por qué? Esa investigación de Patricia Aguilar Romano me llevó a descubrir la prisión clandestina del fiscal general de Tepic Nayarit, Petronilo Díaz, de la red de corrupción que hay con el gobernador Antonio Echeverría, que tiene razón el presidente, es el más light al sexenio anterior, ¿no? Que uno ya está preso y el otro está en Estados Unidos. Es verdad, pero sigue la corrupción. El caso de Patricia Aguilar Romano me llevó a descubrir la corrupción que hay en el mecanismo de protección. Imagínate, tú, si en mi caso, cuando me lo ofrecieron, dije, no hombre, pues que pónganme una manzana en la boca si quieren, ¿no? Porque eso es lo que está pasando en el mecanismo. El caso de la compañera abogada y activista Susana Prieto, el caso del compañero en Tijuana, que lo ejecutaron teniendo, le quitan el mecanismo y a los 4 días lo mataron. El caso del compañero periodista asesinado a balazos saliendo de las oficinas, igualmente contaba con el mecanismo. Y ahí te va, cuando yo inicio la investigación, a mí lo que me llamó la atención es que todos me mencionaban, no estos casos que acabo de mencionar, otros compañeros que cuentan con el mecanismo, que les llegaban las amenazas tan exactas, en ubicaciones, incluso hasta fotografías, que ellos mismos empezaban a sospechar qué estaba pasando. Y ahí es donde a mí me llama la atención, ¿por qué? Y me voy enterando que esta empresa brinda el botón de pánico, que es un GPS. Uh-huh. Brinda lo que son los localizadores que están en los coches. Porque tuve acceso a ver cómo es de todos los elementos que brinda la empresa de Genaro García Luna. Los localizadores, el botón de pánico, el de los coches, las escoltas. Ahí te va cómo está la situación. Todo el mundo pensaba en el gobierno, por eso le dije eso al presidente, que ni en el mismo gobierno federal se sabía que era una empresa la que brindaba el mecanismo de protección. ¿Por qué? Porque unos pensaban que era la Corporación de Protección Federal. Fui a Protección Federal y dijeron, no, nosotros lo que nos encargamos es darle protección a edificios del gobierno federal. Y luego otros pensaban que era
lo que era antes el Estado Mayor Presidencial. Y fui a la zona 1 y me dijeron, no, todos se incorporaron al ejército y están haciendo funciones diversas en el ejército. Y luego todos pensaban que era gente de la Fiscalía General de la República. Y fui y pregunté y dijeron, no, es que es elementos de la desaparecida Policía Federal, lo que era la PFP, ¿no? Y entonces busco, porque los dispersaron, los que pasaron los exámenes de confianza, y resulta que no, son los que se incorporan a la Guardia Nacional. Voy a la Guardia Nacional y dijeron, no, nosotros nos encargamos de brindar protección, pero al interior de la República. Y entonces me vengo a topar que nadie sabía que era una empresa privada la que brindaba el mecanismo. Efectivamente, como tú dijiste ayer, son elementos de ex militares, ex marinos, ex policías, pero ahí te va, que estos elementos, con sus honrosas excepciones, lo aclaro, pero la mayoría son elementos que fueron cesados de sus cargos por casos de corrupción. Y la mayoría son de sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ahí no hay controles de confianza, no hay exámenes psicológicos, no hay un control. Todos, en su mayoría, y lo puedo sostener, más del 70% de los elementos que brindan la protección o los escoltas del mecanismo de protección fueron ligados a casos de corrupción en sexenios de Felipe Calderón, sobre todo Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Oye, María Luisa, ¿por qué no hacemos